Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia que Complutense y la Embajada de Francia organizan en el marco de nuestro evento Tu Maestría en Francia. Hoy, León Enríquez, responsable del espacio Complutense de la Ciudad de México, y yo, Adeline Minocol, asesora en este mismo espacio, les haremos una presentación sobre los estudios de ingeniería en Francia al nivel maestría. También tenemos el placer de ser acompañados por José Antonio Javier López, un alumni que realizó un máster de ingeniería en la Université Bretagne Sud y que nos compartirá su experiencia en 45 minutos. Al final tomaremos tiempo para contestar a algunas de sus preguntas, tanto nosotros como José Antonio. Pueden hacerla a lo largo de la presentación en la sección preguntas y respuestas y no en la sección del chat del Zoom, por favor. Y nuestra colega Silvana García nos va a ayudar a seleccionar las más importantes que resolveremos al final de esta presentación. Entonces, primero les voy a compartir algunas características generales sobre Francia que les podría ayudar a contestar a la pregunta ¿por qué estudiar en Francia? Francia es la sexta potencia económica del mundo. Este dato traduce una buena calidad de vida. Es la sexta potencia científica en el mundo en términos de publicaciones científicas, de reconocimientos, del premio Nobel, de las medallas Fields en la disciplina de las matemáticas. Y este dato traduce unas muy buenas bases académicas. Francia es un símbolo de calidad y prestigio con formaciones reconocidas a nivel internacional y con la garantía del Estado francés que asegura esta excelencia académica. Es un patrimonio histórico, cultural, geográfico. Cada una de sus 18 regiones propone una variedad de culturas, patrimonios, tradiciones, gastronomías, paisajes, etc. Y esto explica por qué Francia es el primer destino turístico en el mundo. Es el país del francés, un idioma que les abre puertas culturales y profesionales inmensas, ya que es un idioma presente en los 5 continentes. Es el idioma oficial de 32 países y de la mayoría de las organizaciones internacionales como la ONU, la OMC, la Unión Europea, Interpol, etc. Incluso si deciden estudiar en inglés en Francia, ganarán conocimientos en francés y podrán diferenciarse luego en el mundo académico y profesional. Además, Francia es una nación de estudiantes. Esto significa que ofrece múltiples ventajas reservadas especialmente a los estudiantes, y esto sin importar su nacionalidad. En Francia, todos los estudiantes tienen acceso a la seguridad social de forma gratuita. Este servicio les permite ser reembolsado del 60% de sus gastos médicos durante su estancia allá. Van a siempre poder disfrutar de descuentos estudiantiles, tarifas preferenciales para ustedes, para el transporte público, para las actividades culturales, para hacer deportes. También en cada ciudad existen residencias y restaurantes universitarios dirigidos a los estudiantes con precios accesibles y adaptados a un presupuesto estudiantil. El gobierno francés ofrece un apoyo para el pago de su alojamiento, es un subsidio que les reembolsa cada mes una buena parte de lo que van a pagar de renta. La visa francesa también de estudiante les otorga el derecho a trabajar un 60% del tiempo completo, que equivale a 20 horas por semana. Una característica importante del sistema de educación francés es el vínculo que existe entre las universidades y las empresas. Muchas formaciones proponen práctica profesional dentro de su programa de estudios y hay que saber que si esta práctica dura más de 2 meses es obligatoriamente remunerada con un mínimo de 500 euros al mes. Y finalmente, Francia les da la oportunidad de permanecer en el territorio, en el país, durante un año, una vez que terminen sus estudios de maestría, mediante el permiso de residencia temporal, recherche d'emploi, creación d'entreprise, búsqueda de empleo, creación de empresa, y esta estancia les permite buscar y ejercer un empleo y o preparar la creación de una empresa en el área que corresponde a su formación académica. Ahora, ¿por qué más específicamente estudiar una ingeniería en Francia? La carrera de ingeniería es una excelencia de la educación superior francesa.
vinculada lo más posible a los posibles avances científicos y técnicos y a las necesidades de las empresas. Esta carrera forma a profesionales de muy alto nivel proponiendo un amplio campo de ciencias fundamentales, pero también opciones vinculadas al management, a las ciencias económicas, humanas y sociales. Esta pluridisciplinaridad es esencial hoy en día para ser un ingeniero experto. Esta excelencia educativa tiene un prestigio internacional, ya que el título francés de ingeniero está reconocido internacionalmente. Podemos precisar que varias de las escuelas de ingeniería francesas se encuentran en los rankings internacionales, como el Top 100 de QS 2021, el Top 100 de Shanghai 2021. Y 16% de los ingenieros que reciben el título francés trabajan en el extranjero. Entonces, esto nos habla de un reconocimiento del título francés más allá de las fronteras del país y también de una apertura de la formación hacia lo internacional, hacia la búsqueda de soluciones globales y no solamente nacionales. El título de ingeniero francés corresponde al grado nacional de maestría, de máster, y este grado también es reconocido al internacional, además de abrirles las puertas al doctorado si desean seguir en el campo de la investigación. Las escuelas de ingenieros francesas mantienen vínculos estrechos con las empresas que participan activamente a la elaboración de los programas académicos y que permite a los estudiantes trabajar sobre casos muy prácticos. También, como ya lo hemos dicho, hay varias prácticas obligatorias incluidas en la formación para poner al estudiante en situación profesional real. Y además que la práctica de fin de estudios es la principal vía de acceso al empleo, los contratos de practicante muchas veces se transforman en contratos profesionales. Otra particularidad importante de la carrera de ingeniería en Francia es la rapidez con la cual un egresado encuentra un empleo al terminar su programa. El 80% de los ingenieros recién egresados encuentran un empleo en menos de 6 meses. Y el 80% de egresados con una actividad profesional empezaron con un CDI, es decir, un contrato por tiempo indeterminado, que es el tipo de contrato más buscado por no tener un límite temporal. Y finalmente, el salario promedio de un ingeniero egresado es mucho más superior que el salario promedio de los egresados de todas las carreras confundidas. En Francia, un ingeniero recién egresado gana un poco más de 35.000 euros anuales brutos, cuando el salario promedio es entre 25.000 y 30.000. Y este promedio superior sigue notable a lo largo de los años de experiencia que van a adquirir. Siguiendo con el tema laboral, les quiero presentar las oportunidades profesionales que existen para ustedes en México. Son muy numerosas. En México hay una red de más de 550 empresas francesas presentes en todos los estados de la República y estas empresas representan 150.000 empleos directos. Aquí les mostramos algunas empresas francesas presentes en México, líderes en su sector, por ejemplo, en el sector aeronáutico, automotriz, agroalimentario, energía y salud. Y con una formación de excelencia adquirida en Francia, serán candidatos ideales para tener cargo de responsabilidad en estas empresas. Finalmente, les voy a hacer un pequeño tour rápido de algunas grandes áreas de estudios de ingeniería, presentándoles algunos nombres de instituciones que se destacan en estas áreas de especialización. Por ejemplo, aquí la mecatrónica, robótica e inteligencia artificial. Les presento estas 4 escuelas especializadas. El STI, que es Escuela Internacional de las Ciencias del Tratamiento de la Información, la EPITA, el ISEN y Sorbonne Université. Para el transporte, la logística, se destacan las escuelas siguientes: el ISAE Supareo, Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio, que nos acompaña durante este evento, por eso su logo está en color. También el IPSA, Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, y el IMT Min Albilcarmo. Pero también está la ENAC, Escuela Nacional de la Aviación Civil, la ESTACA, la ENSTA Bretagne para la Ingeniería Naval y el Instituto Nacional Politécnico de Lorena.
Para la energía y el medio ambiente tenemos el Instituto Francés del Petróleo, tenemos el IMT Atlantique, que propone varios programas sobre la energía nuclear, el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, la Universidad de Lille, que también nos acompaña durante este evento, la Universidad de Tecnología de Troyes y la Universidad de Franche-Comté. Para la agronomía, biología y biotecnología, estas escuelas son especializadas. Tenemos Junia, tenemos Subbiotech, Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Subagro de Montpellier, el Polytech de Nice y la AgroParisTech. En la ingeniería industrial y mecánica destacan los INSA, que son los Institutos Nacionales de las Ciencias Aplicadas. Hay 7 en Francia, aquí les presento los de Lyon y los de Toulouse en estas áreas, y también la Universidad de Tecnología de Compiègne. Y finalmente, para la ingeniería civil y la construcción, tenemos la clásica École de Pont-Paris-Tech, que llamamos la Pont et Chaussée, la ESTP Paris, Escuela Especial de Obras Públicas, Suelo e Industria, el IMT Nord-Europe, la Universidad de Cergy-Pontoise y también el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Muchas gracias, Adeline. Pues yo voy a continuar con la organización de los estudios superiores en Francia. Es decir, dónde pueden estudiar y en qué grado o en qué nivel. Para eso realizamos este esquema que ejemplifica muy bien la diferencia entre los estudios superiores en México y en Francia. ¿Qué pasa en México? Pues tenemos primero una licenciatura que dura entre 4 y 5 años de estudio. En Francia, dependiendo la institución, tenemos la licence, tenemos también los diplomas como el PUT o el PTS y tenemos también las clases preparatorias a las grandes escuelas. Este, digamos, sería el primer ciclo de estudios superiores. Para que ustedes se vayan familiarizando con estos ciclos y con estos créditos que se obtienen en Francia, van a ver siempre las frases Bac+1, Bac+2, Bac+3, por ejemplo. Esto se refiere a los años de estudios superiores posteriores al bachillerato francés y de acuerdo a esos grados se puede acceder al grado siguiente. Es decir, con una licence, por ejemplo, se puede acceder al máster y si tomamos como equivalencia la licenciatura mexicana que dura entre 4 y 5 años de estudio, pues también pueden acceder al máster francés. Se puede acceder de hecho al M1 o primer año de maestría o al máster 2 o segundo año de maestría, porque como decíamos la licenciatura mexicana es más larga. Estos grados de licence, master, doctorat es el sistema clásico, digamos, de estudios superiores que se estudia en las universidades. Pero también vamos a ver más adelante que hay escuelas especializadas, como el caso de las escuelas de ingenieros o grandes escuelas de ingenieros, y ahí el sistema, aunque es revalidable, es distinto, porque para este tipo de escuelas se tiene que llevar primero clases preparatorias a las grandes escuelas, o como le pusimos aquí, CPGE, que son por lo general 2 años de estudios superiores que les permiten posteriormente hacer un ciclo de ingeniero de 3 años y obtener el diploma de ingeniero, que como podemos ver aquí es equivalente al grado de máster. Otra opción que también veremos más a detalle más adelante es el Master of Science, que equivaldría también a 2 años de maestría, pero es un título especial otorgado por las escuelas de ingenieros y pues tiene este nombre de Master of Science. Veremos también más adelante el Master Spécialisé, que es sobre todo para quienes ya cuentan con un grado de maestría en México o en el extranjero. Y desde luego, bueno, todos estos grados otorgarían acceso al doctorado. Siguiente, por favor. Entonces, justamente estas son las formaciones que existen en Francia a nivel maestría para las ingenierías. Tenemos el máster clásico, el Master of Science, como lo mencionamos, el diploma d'ingénieur o diploma de ingeniero y el Master Spécialisé. Me voy a concentrar sobre todo en los 3 primeros niveles, ya que el Master Spécialisé solamente se los voy a mencionar porque hay algunas de las escuelas invitadas a nuestro evento Tu Maestría en Francia que lo ofrecen. Solamente les
comento que es un diploma muy especializado que es un Bac más 6, es decir, representa un nivel posterior al máster para aquellas personas que ya cuenten con la maestría. Entonces vamos a ver las otras formaciones y vamos a comenzar con el máster, que decíamos es el diploma clásico de maestría que se otorga por las universidades, sobre todo las universidades públicas. Pero también instituciones privadas pueden otorgar este diploma. Otorga el grado de máster, que es Bac más 5, es un diploma nacional emitido por el Ministerio de Educación Superior, dura 2 años, pero en algunos casos pueden acceder directamente al segundo, y en este caso, pues, en un año obtienen el diploma, y pues están impartidos mayoritariamente en francés, pero también puede haber diplomas de máster que se impartan en inglés la formación. Después tenemos el Master of Science, también conocido como MSc. También tiene un nivel de Bac más 5 y generalmente estos diplomas están reconocidos por el Estado, pero son emitidos por las grandes escuelas francesas. Entonces son diplomas propios de las instituciones. Mínimo duran 3 semestres, generalmente duran 2 años, pero a veces pueden durar 3 semestres más las prácticas. Una gran cantidad de estos diplomas se imparten totalmente en inglés y pues es dirigido a estudiantes internacionales. Está respaldado por el prestigio de las universidades que lo otorgan, algunos pertenecen a grandes asociaciones internacionales y tienen un gran reconocimiento a nivel profesional por parte de las empresas. Digamos que es una vía un poco más accesible para los estudiantes internacionales para acceder a tener una experiencia en Francia, porque como les decía, no es porque sea menos selectivo o menos prestigioso, sino porque justamente está dirigido, está armado para los estudiantes internacionales, para tener competencias internacionales, y hay un gran número de formaciones que se imparten totalmente en inglés, entonces tienen esta ventaja. Y en el siguiente vamos a ver el Diplôme d'ingénieur, que es una especificidad francesa, una particularidad de excelencia francesa. ¿Por qué? Porque como ya lo decía Adeline cuando hablaba de por qué estudiar una ingeniería en Francia, el ingeniero es reconocido con un perfil muy específico que tiene ciertas características. Por ejemplo, la profesionalización. Como también decía Adeline, están vinculados siempre con los procesos científicos y tecnológicos de las empresas. Entonces tienen que realizar prácticas profesionales, a veces hay programas en alternancia en el cual pues estudian y trabajan y pues también tienen una alta capacitación, soft skills, un perfil de investigación y también internacionalización porque estudian idiomas y también realizan intercambio en el extranjero. Este diploma entonces se otorga al cabo de 5 años. Gracias. Y bueno, solamente para mencionar el doctorado, no nos vamos a detener aquí, pero es un grado al cual pueden acceder una vez que han obtenido el diploma de maestría o el diploma de ingeniero, que también da acceso a este doctorado. Gracias, León. Entonces, ahorita que saben qué tipo de diplomas, de formaciones se hace en las áreas de las ingenierías, vamos a ver dónde se estudian esto. Hay dos tipos de establecimientos que se especializan en esta área de estudios, que son las universidades públicas y las grandes écoles de ingeniería. Entonces, primero las universidades públicas, que llamamos las universités. Son 70 distribuidas en todo el territorio francés, otorgan diplomas nacionales, como les acaba de mencionar León, el diploma nacional de máster, el diploma nacional de doctorado, que comparten el mismo valor académico en cada una de estas 70 universidades. Son pluridisciplinarias, lo que quiere decir que tienen formaciones en todas las áreas de estudios y, por supuesto, en las ciencias de la ingeniería. La mayoría de los programas están impartidos en francés, sin embargo, cada vez más universités abren sus ofertas y sus programas en inglés, sobre todo en la ingeniería. Cuentan con la financiación del Estado francés, lo que se refleja en el precio accesible de la formación, 3.770 € anuales al nivel maestría.
tomando en cuenta que estudiar en una universidad cuesta normalmente 14.000 euros, pero el Estado subvenciona la diferencia para fomentar la educación. Son muy competitivas a nivel nacional y a nivel internacional, ya que muchas de ellas se encuentran en los rankings internacionales. Y durante este evento tenemos dos universidades que nos acompañan, la Universidad de Lille y la Universidad de Pau y de Pays de la Dour. Y como lo pueden ver en los 4 ejemplos que les puse, los reconocemos justamente porque solamente las universidades públicas pueden tener el nombre université en su título. ¿Cuál es el proceso de admisión para entrar en una universidad pública francesa? Primero les comento que no hay examen de admisión. La candidatura se hace a través de la plataforma gubernamental que se llama Études en France, Estudios en Francia, que permite a los estudiantes internacionales presentar un expediente a cualquier programa de maestría en cualquier universidad pública francesa. La gran ventaja es que con un solo expediente de candidatura pueden postular a varios programas, hasta 7 formaciones de maestría. Los requisitos básicos para poder postular son presentar los comprobantes de sus últimos estudios. Para postular a una maestría hay que presentar el título de su licenciatura o un comprobante de que su título está en trámite con sus calificaciones y también presentar una certificación de idioma con un nivel mínimo B2 que corresponde a un nivel intermedio avanzado en el idioma de su futura formación que puede ser inglés o francés. Este procedimiento respeta cada año un calendario fijo, entonces tenemos que cuidar algunas fechas. Todo el año se puede buscar información en cuanto a los programas, los requisitos académicos, lingüísticos, las convocatorias de beca, las fechas de inscripciones a las certificaciones de idioma y por supuesto pueden entrar en contacto con su asesor Campus France en cualquier momento. A partir de octubre y hasta diciembre es cuando se crea y completan su cuenta en la plataforma Études en France y se llena su cesta de formaciones con los 7 programas a los cuales quieren postular. Después de entre enero y marzo revisamos su expediente electrónico, sus documentos y realizamos la entrevista con ustedes con el objetivo de conocer muy bien su proyecto de estudios y de explicarlos a las universidades francesas que eligieron. Algunas convocatorias de becas también se abren durante este periodo, entonces es el momento de estar muy atento a las convocatorias de becas y financiamiento. Entre abril y junio van a recibir las respuestas de las formaciones que eligieron y a partir de junio se solicita la visa ante el Consulado General de Francia en la Ciudad de México, se prepara el viaje para poder estar en Francia en septiembre cuando se inician las clases. El otro grande grupo de instituciones que forma a ingenieros son las grandes écoles d'ingénieurs, las grandes escuelas de ingeniero. Son 200 escuelas en Francia reconocidas por el Estado y acreditadas para otorgar el título de ingeniero del cual les habló León. Entre estas 200 escuelas de ingeniería hay que saber que la gran mayoría son públicas. En Francia existe un organismo independiente encargado justamente de evaluar todas las formaciones de ingeniería y de fomentar la calidad de estas formaciones para que estén adaptadas a las necesidades de las empresas y de la sociedad en general. Este organismo se llama Comisión de Titres d'Ingénieurs, Comisión de Títulos de Ingenieros, donde en el sitio del cual pueden también tener acceso a la lista de estas escuelas que otorgan este diploma d'ingénieur. Entonces, otorgan el diploma de ingeniero después de 5 años de estudios, estas grandes escuelas, o después de 2 años de estudios si ya tienen una licenciatura realizada en México, y también otorgan otro tipo de diplomas como lo habló León, que puede ser el Master of Science o el Master Specialisé. Las escuelas de ingeniería proponen muchos programas 100% impartidos en inglés, más de 400, por los cuales no es necesario presentar una certificación de idioma francés. Entonces, si no dominan este idioma, no es un obstáculo. Y el costo de una formación de ingeniería en una escuela pública es de 3.770 euros. En la escuela privada puede ser entre 3.770 y 12.000 euros al año. Y si les interesa otro tipo de formación como Master of Science, Master Specialisé, puede ser más que este costo que ven, incluso si está en una escuela pública. ¿Cuál es el proceso de candidatura para entrar en una escuela de ingeniería francesa?
Existen diferentes caminos. Lo más común, diría, es hacerlos directamente con cada escuela que gestiona su propio procedimiento de selección y de candidatos. Por lo tanto, deben investigar en el sitio de la escuela y de los programas que les interesa para saber cuál es el proceso preciso que seguir, en qué plataformas subir su expediente de candidatura, cuál es el calendario que respetar para realizar este trámite, cuáles son los requisitos y cuál es el contacto en caso de dudas. Para que no estén desagradablemente sorprendidos, hay que saber que algunas escuelas cobran un monto para revisar su expediente y realizar este trámite de selección. También algunas escuelas de ingeniería les solicitan realizar un procedimiento doble, es decir, a través de la plataforma Études en France, de la cual hablé justo antes, y a través de su propia plataforma. Por ejemplo, es el caso del grupo Polytech, que reúne a 15 escuelas de ingeniería. Y esta información, para saber si es doble, si es directo, también lo pueden saber investigando directamente en la plataforma, en la página de la información de la escuela. Siempre van a encontrar una sección que dice admisión. Y también existe la red N+I que permite postular a programas de posgrado de varias escuelas de ingeniería. Esta red es un consorcio de 50 escuelas de ingeniería francesas que cubren muchas áreas de la ingeniería. Pueden revisar las escuelas reunidas en esta red a través de este enlace, nplusi.com, y proponen diferentes programas, por ejemplo, maestrías de 2 años que llevan al título de ingeniero. Hay también programas de pre-master de 3 años, por si necesitan, por ejemplo, hacer un año de adaptación lingüística y científica antes de realizar la maestría. Y la ventaja con esta red es que solamente crean un expediente que estará abierto para las 50 escuelas de esta red. Gracias, Adeline. Bueno, pues toda esta información la vamos a englobar con Campus France, que es el servicio que representamos, recordando que es una agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios superiores en Francia. ¿Cómo nos organizamos? Pues tenemos 5 oficinas en el país, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y en Mérida. Y en estas oficinas contarán con un asesor o asesora que les acompañará durante el desarrollo de un proyecto de estudios en Francia, desde la idea de por qué estudiar en Francia hasta tener ya un proyecto concreto, presentar un expediente y eventualmente solicitar la visa de estudiante. Es un servicio de la Embajada de Francia en México y del Instituto Francés de América Latina, el IFAL. Esa es nuestra página y pues les invito a visitar esta página en la cual encontrarán toda la información sobre los estudios superiores en Francia, como la información que ya vimos, pero también más específica, estudiar, investigar, las becas, los trámites, los contactos, la visa, vivir en Francia, trabajar en Francia, etcétera. Y 3 secciones muy interesantes que encontrarán en esta página es la sección de formaciones, es decir, los catálogos que contienen toda la oferta educativa que hay en Francia. También la postulación, tenemos una plataforma en línea que ya les presentó Adeline, Études en France, que permite presentar una candidatura a la mayor parte de las universidades públicas francesas, y también contamos con catálogos de becas, un calendario de becas y la lista puntual de becas del gobierno francés, así como de otros organismos. Entonces los invitamos a revisar esta página. Y bueno, aquí hay una muestra de nuestro catálogo de formaciones. Hay uno especializado para maestría y aquí encontrarán toda la oferta educativa que hay en Francia a nivel maestría. Les recomendamos buscar por área de estudios. Aquí, por ejemplo, pusimos ciencias de ingeniería y bueno, ahí vienen las especialidades y encontrarán todas las formaciones. Recuerden que pueden encontrar tanto en escuelas de ingenieros como en universidades públicas ya el proceso para postular a una de estas instituciones. Bueno, eso se ve después, pero aquí encontrarán toda la oferta educativa. También, bueno, aquí vemos cómo luce una vez que seleccionan el área de estudios, por ejemplo, energías, y pueden ver todos los másters que hay en el área de energías.
Viene, por ejemplo, aquí la Escuela Naval, la Escuela de Pontparitec, etcétera. Y cuando seleccionan una formación podrán ver el nombre de la universidad, el grado y la página de internet para que vayan y revisen bien pues el plan de estudios, las oportunidades profesionales, incluso se podrán poner en contacto con el responsable del máster, etcétera. También algunas vienen con un sello de calidad, Bienvenue en France, como lo pueden ver del lado derecho. Es un sello que pues garantiza la recepción de la excelencia en la recepción de los estudiantes internacionales. No es un sello que tenga que ver con la calidad o la exigencia del máster, sino más bien con el apoyo que brindan a los estudiantes internacionales para integrarse a la universidad. También encontrarán las fiches domain cuando seleccionan una formación. Son muy útiles porque por área de estudios les hablan a grandes rasgos de la formación. También les dan cifras importantes sobre estas formaciones y muchos vínculos de utilidad para que ustedes revisen pues las federaciones que existen, las áreas de estudio, los rankings, las asociaciones, etcétera. Entonces, estas fichas las encontrarán en cada una de las grandes áreas de estudio. Tenemos también otro catálogo que es Programs Taught in English. Aquí encontrarán toda la oferta educativa que hay en Francia a nivel licenciatura, maestría, pero impartido totalmente en inglés, en cuyo caso no necesitará nivel de francés. Hay unas 1,700 formaciones impartidas totalmente en inglés y bueno, cada vez hay más. Entonces aquí si no tienen nivel de francés o quieren aprender el francés en paralelo a sus estudios, podrán encontrar los programas existentes. Y bueno, algo muy importante es la parte de becas. Entonces hay becas del gobierno francés para financiar sus estudios. Algunas son gestionadas directamente por la Embajada de Francia y algunas directamente por el gobierno francés. Entonces aquí les presentamos las principales y también hablamos de otras opciones o financiamientos. Las más notables pues son la beca de excelencia EFEL, es una beca de excelencia de unos 1,200 euros al mes para la manutención y es para los niveles máster y doctorado y también puede ser el MSc, por ejemplo, el Master of Science o el Diplôme d'Ingénieur, siempre y cuando sea el grado de máster. Entonces es una beca muy buena y una particularidad es que es la universidad francesa o la escuela francesa la que propone a los candidatos ante el gobierno francés para obtener esta beca. Entonces generalmente se pide con un año de anticipación, se abre generalmente entre octubre y enero de cada año. Otra beca es la beca Lumière, que de hecho está abierta actualmente. Esta la gestiona la Embajada de Francia en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es una beca del gobierno francés y otorga una manutención mensual de 700 euros. Es para máster completo de 2 años en universidades públicas francesas e impartido totalmente en francés. Entonces, si ustedes se están postulando en este momento, o ya cuentan con una carta de aceptación para una universidad, pueden solicitar esta beca ahora mismo. También tenemos otro programa en colaboración con la Fundación MOB, es la beca MOB Gobierno Francés. Esta beca les otorga hasta $18,000 para realizar el máster completo en Francia. Tiene que ser en universidades públicas francesas y puede ser impartido en francés o en inglés. Pero sí es importante que sea 2 años. Tenemos otro convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Este es para las áreas de ingeniería civil y pues es una beca que otorga también unos 700 euros al mes para la manutención y es para el máster completo de 2 años. Puede ser en francés o puede ser en inglés, pero en universidades públicas. También lanzaremos la beca Marianne próximamente. Es una beca de cobertura social, es decir, les va a cubrir la colegiatura, los gastos de la visa, el seguro social y también les va a dar prioridad para obtener una residencia universitaria. Otro convenio que tenemos es con el gobierno de Guanajuato, la beca Juventudes Guanajuato, gobierno francés.
También otorga una manutención mensual de 700 euros al mes, es para máster de 2 años en universidades públicas, pero únicamente estudiantes del estado de Guanajuato pueden solicitar esta beca. Y bueno, también existen otros programas. Recuerden, la Unión Europea tiene los programas de Erasmus Plus. También tenemos becas de doble grado, becas de máster a distancia, y las universidades francesas o las regiones también pueden otorgar sus becas a los estudiantes extranjeros. También pues revisen los financiamientos que hay en México, las becas como las del CONACYT, pero también de otros organismos como FUNED, el FIDER, el Banco de México, la Fundación Beca, Beca Desafíos y EduPaz. Y bueno, para mencionarles sobre la visa francesa, es un trámite que se realiza pues una vez que ya tienen su carta de aceptación, máximo 3 meses antes de empezar sus estudios en Francia. Es un solo tipo de visa para todos los estudiantes, es un trámite pues eficiente y rápido. Es necesario contar con una aprobación por medio de nuestro servicio de Campus France, ya sea porque postularon por nosotros a las universidades o porque ustedes ya tienen su carta de aceptación, pero realizan primero el trámite con nosotros. Y este tipo de visa pues les permite todos los beneficios que les comentó Adeline al inicio, como el derecho a trabajar, a recibir apoyos del gobierno y desde luego a renovarse en Francia. Es un trámite que tiene un costo de 50 euros, pero todos los becarios están exentos de este pago. También los invitamos a conocer pues la red France Alumni. Para aquellos que vayan a estudiar en Francia tendrán el privilegio de poder inscribirse a esta red, que es una red tanto social como profesional, para estar en contacto con todas aquellas personas que estudiaron en algún momento en Francia. Entonces es algo más bien para quienes ya regresaron, pero también encontrarán ahí una red de embajadores France Alumni, que son estudiantes como José, que presentará su testimonio posteriormente, que voluntariamente ponen sus datos para que sean contactados por estudiantes mexicanos que tienen dudas sobre la vida en Francia o sobre los estudios en Francia, o para conocer su experiencia o tener consejos útiles. Entonces están por todo el país y como les decía, voluntariamente ponen sus datos a disposición para que puedan contactarlos. Y bueno, finalmente los invitamos a participar en nuestros próximos eventos. Mañana es el último día de tu maestría en Francia y todavía tenemos una conferencia, es una conferencia general. Ayer tuvimos una de estudios de administración, hoy de las ingenierías, y mañana, bueno, será general para todas las áreas de estudio. Entonces, pasen la voz, es a las 2 de la tarde y en nuestro sitio todavía pueden inscribirse. Y también los invitamos a aquellos que están interesados en el doctorado a nuestro evento virtual el 30 y 31 de marzo, en el cual habrá presentaciones específicas sobre las oportunidades de doctorado en Francia. Entonces, les voy a dejar nuestros contactos. Recuerden que pues hay una oficina en varias partes del país. Ahí están nuestros correos electrónicos para hacer una cita o para tener una reunión virtual, una asesoría virtual sobre los estudios en Francia. Y desde luego no dejen de seguirnos en redes sociales para que estén siempre informados de las actualidades de la educación superior francesa, pero también de las oportunidades de beca o cualquier novedad que exista. Entonces esas son nuestras redes: Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, bueno, pues muchas gracias y vamos a continuar con nuestro testimonio. Sí, gracias, León. Ahora les presento entonces a José Antonio Javier López, que justamente forma parte de esta red de embajadores alumni, que estudió su maestría en la Universidad Bretagne Sud después de una carrera en el Poli, y nos acompaña el día de hoy para compartirnos su experiencia antes, durante y después de su maestría. Entonces, muchas gracias, José, y te dejo la palabra. Buenas tardes a todos. No sé si vean mi pantalla. Sí, la vemos muy bien. Perfecto. Entonces voy a continuar. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar de manera muy rápida todo lo que he hecho hasta el momento. Como bien lo decía, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica al Instituto Politécnico Nacional
durante 2 años, casi 3, trabajé en CETIN, Grupo Mediatek, LINE. En este periodo tuve una reflexión sobre qué área de especialización yo quería acercarme, y cuando decidí postular hacia Francia, no sabía si iba a ser aceptado, entonces postulé a la Unitec para hacer una maestría en dirección de proyectos. Entonces esa maestría la hice en línea, y cuando fui aceptado a la Universidad Francesa tuve que realizar las 2 maestrías al mismo tiempo. Como bien lo decían, en escuelas públicas hay algunas escuelas que proponen hacer unas prácticas profesionales. En mi caso, yo hice unas 2 prácticas profesionales en mi segundo y cuarto semestre en OSEA Data System en Wisislab, y actualmente ocupo un puesto como desarrollador integrador de sistemas embebidos en Wisislab. Ya lo explicaron antes, entonces esta parte la voy a pasar rápido, pero hay una parte que les recomiendo, es realmente reflexionar en qué área ustedes desean especializarse. La ingeniería es bastante amplia y hay muchas maestrías. Van a ver que en el sitio de Campus France van a encontrar de todo. Y algo que es importante al momento de seleccionar es las ofertas laborales que pueden encontrar después de realizar su maestría. Cuando entren en Campus France van a encontrar varias universidades. Si llegan a necesitar más información, pueden contactar directamente a la universidad. Van a encontrar su número telefónico, pero también su mail. No duden en mandar varios correos. Tampoco hay que atiborrarlos y mandarlos todos los días. Tal vez cada 15 días, si no llegan a tener una respuesta, volver a relanzar su correo. Y sobre todo tienen que estar al pendiente de todas las fechas que van a anunciar Campus France para poder agrupar todos los documentos, inicializar su candidatura con Campus France. La respuesta es variada. En mi caso tocó entre 3 y 4 meses. Hay que saber que las universidades tienen sus comisiones propias, entonces no van a recibir la respuesta de una sola vez. Van a estar como espaciadas por algunos días y algunas semanas. Y si tienen suerte, van a poder seleccionar diferentes universidades. Van a ustedes decidir qué estudios pueden realizar en Francia. Y después, una vez que tengan su carta de aceptación, comenzar su proceso para solicitar la visa. Cuando yo hice al menos mi documento sobre Campus France, hay unos 2 documentos que son importantes: el CV y la carta de motivos. Me imagino que sigue siendo de actualidad. Y en verdad recomiendo los 2 primeros puntos. Realizar el CV de una sola hoja. Hay muchos estudiantes que van a participar, que van a realizar sus candidaturas en Francia. Entonces, los profesores no van a tener el tiempo de poder leer las 3, 4 hojas de un CV. Entonces, traten de hacer un CV de una sola hoja. No hay que utilizar letras de tamaño 9, tamaño 8. Hay que hacerlo de tamaño visible. No hay que atiborrar la información, hay que hacerlo lo más reducido posible y sobre todo utilizar palabras claves. La carta de motivos, aunque ustedes no crean, es algo muy importante para cuando ustedes vayan a postular y tienen que detallar todo su proyecto profesional. Ellos van a prestar mucha atención sobre ese detalle, y tal vez haga fácil de copiar y pegar y solamente modificar la universidad, el nombre de la universidad o el nombre de la formación, pero realmente a ellos les gusta que sea una carta de motivos especializada o personalizada hacia la formación, y decir por qué realmente quieren escoger esa formación y ninguna otra. Aunque vayan a postular a diferentes universidades, tienen que decir por qué esa formación en específico. Y eso les va a aumentar sus probabilidades de ser seleccionados. Van a tener que traducir varios documentos, entonces un tip que les doy es realizar las traducciones con el Centro Profesional de Traducción e Interpretación IFAL. Cuando yo hice todo mi procedimiento teníamos un precio preferencial, no sé si sea el caso aún, espero que me lo puedan confirmar más tarde, pero teníamos un precio preferencial al momento de hacer las traducciones. Para ganar tiempo, una vez que ustedes realicen su solicitud de visa, tienen que hacer una solicitud en el sitio de internet. Ahí van a escoger la cita más próxima, porque hay unas ocasiones en que hay citas después de un mes o 2 meses. Pero lo que yo recomiendo es escoger una cita y entrar casi todos los días para ver si hay nuevas citas que hayan sido anuladas, y así pueden ganar casi 2 o 3 semanas. Ese fue mi caso. Yo tuve una cita 2 meses, yo recibí mi respuesta en julio, mi cita estaba programada a inicios de septiembre, pensé que no podía irme
a Francia, pero estuve accediendo todos los días y encontré una cita que se liberó a inicios de agosto, entonces tuve la oportunidad de venir aquí en Francia. Yo hice mis estudios en la Universidad de Bretaña Sur, se encuentra en Lorient, es al oeste de Francia. Se encuentra dividido en 4 semestres, aunque piensen que son muy pocas materias las que yo llevé, son horarios muy alargados. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos casi a las 8 de la tarde, de la noche. Entonces, 1 hora y media de comida, pero son programas que tienen mucha información. En el semestre 2 tenemos que hacer, en mi caso, tenemos que hacer unas prácticas profesionales de mínimo 4 meses y para el último semestre son prácticas profesionales de 6 meses. Entonces, realmente lo que yo sentí es que los conocimientos que yo más gané durante esos años en Francia no fue realmente la universidad, sino las prácticas profesionales, porque ya estamos trabajando y estamos aplicando todos los conocimientos que adquirimos durante el largo de la maestría. Y al final van a poder obtener van a obtener su diploma de maestría y luego las universidades tienen acuerdos entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Bretaña Sur tiene acuerdos con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rennes, Instituto de Telecom. Entonces, eso también le da validez a su diploma al momento de encontrar o buscar un trabajo. En cuestión de financiamiento, ya lo comentó León, hay muchos tipos de financiamiento, está el CONACYT, está FIDER, becas MOB, becas IFEL, becas Lumière. Yo no listé todas porque no las conozco, son las que yo revisé antes de irme, pero también está la posibilidad de financiar sus estudios uno mismo, que es lo que yo hice. Cuando escogen su universidad, les recomiendo también revisar a dónde quieren ir ustedes. Les coloqué en el lado derecho una imagen. En París, obviamente va a costar muy caro la vida de estudiante, pero pueden escoger ciudades donde cueste un poco más barato. Y es también lo que yo hice. El hecho de escoger Lorient me permitió de tener gastos aproximadamente de 400 euros. Aquí les puse la CAF porque la CAF nos ayuda bastante con lo que es el alojamiento. Yo pagaba 355 euros al inicio, pero cuando solicité la ayuda económica de la CAF, se redujo a 180 euros. Entonces, son 400 euros al mes contra, si lo vemos en la foto, contra 800 euros o incluso 790 euros, pues es una gran diferencia. Como consejos, cuando lleguen aquí en Francia, es para los financiamientos, como la beca IFEL, realmente comunicarse con la universidad para ver cuál sería el procedimiento que tendrán que realizar, si necesitan traducciones, o si la universidad realmente podría o aceptaría que ustedes participen por la beca IFEL, porque es la universidad quien va a crear la demanda. Para no gastar mucho dinero, preparar la comida durante toda la semana, comprar una bicicleta para poder viajar en la ciudad, escoger un apartamento que no se encuentre lejos de la universidad, llevar mucha ropa para todo el tipo de clima, tanto el frío para el calor, así no van a gastar dinero. Y utilizar aplicaciones como Too Go y Phoenix, son como aplicaciones que van a encontrar comida muy barata, como si fueran los expendios Bimbo en México, pero para la comida. Para preparar y llegar en Francia, también recomiendo, una vez que hayan sido aceptados, contactar a la universidad y solicitar información sobre el alojamiento que existe en la ciudad. Si no llegan a encontrar, reservar un hostal mientras que encuentren un alojamiento. Eso fue lo que yo hice. Reservé un hostal y me tardé casi una semana para encontrar alojamiento en Lorient. No sé si siga siendo al día, pero la Organización Internacional de Inmigrantes con el programa Fit for Students ofrecen reducciones para los boletos de avión. Yo encontré una promoción con 30% de descuento e incluía 2 maletas de 25 kilogramos. Y cuando estén en Francia, recuerden que no tienen que realizar depósitos de dinero sin antes haber firmado el contrato y haber visitado el apartamento. Hay 2 sitios donde pueden encontrar alojamiento muy fácil, es Le Bon Coin y Facebook. Y en algunos casos necesitas tener garante para poder obtener un apartamento.
Y hay un programa que se llama Visal, es un garante en Francia, que le propone el gobierno francés, que el gobierno se va a aportar garante para que puedan acceder al apartamento. Cuando lleguen a Francia tienen que terminar su inscripción a la universidad, tienen que pasar así por la OFI, van a estar más de 6 meses, porque una vez que hayan solicitado su visa, realmente aún no se acabó el procedimiento. Una vez que llegan aquí en Francia, tienen que declarar su estancia aquí en Francia, le van a colocar un sello, entonces tienen que hacer todo ese trámite cuando llegan aquí en Francia. Les recomiendo sobre todo cuando lleguen intentar obtener un justificante de domicilio para que puedan obtener una tarjeta bancaria y también su línea telefónica, y sobre todo no inciten de salir con sus compañeros de clase y sobre todo poner el nombre de México en alto. Como más consejos, tengo muchos consejos. Cuando lleguen aquí en Francia, busquen si hay asociaciones en la universidad como Erasmus Student Network o Body System. Ellos van a ayudar bastante para incluirse en la sociedad francesa y también para que les den mucha información de cómo obtener la línea telefónica, cómo contratar la luz, cómo abrir una cuenta de banco. Ellos les va a ayudar bastante. Y como comentaron también, para los estudiantes el transporte público puede haber reducciones, incluso pueden dar la gratuidad, puede ser gratis también. En el idioma, yo les recomiendo partir al menos con B2, si tiene un nivel C1 sería mejor, porque el B2 nos permite comunicarnos con los franceses, pero poder escribir todas las prácticas, poder preguntar a los profesores, poder salir con los compañeros. Yo creo que con un C1 podrían sentirse mejor, pero con un B2 pueden ir a Francia sin ningún problema. Estando en México, les recomiendo que sigan practicando su francés en plataformas como EduTalk. Hay un sitio que se llama FunMatch que ofrecen también cursos gratuitos de francés y también de cómo comenzar su primer trabajo en Francia, es lo que yo tomé antes de comenzar a trabajar. Y aprovechen que estén en la capital, ir a la Casa de Francia para que puedan leer libros, ver películas y mejorar su francés. Cuando estén en Francia, muchas universidades ofrecen cursos de francés y asociaciones que también dan cursos de francés para que sigan desarrollando, porque cuando aprendemos en México aprendemos la parte formal, la parte simpática, pero cuando llegan a Francia van a encontrar que hay muchas diferencias, hay mucho vocabulario que es muy de familia, entonces van a ir aprendiendo todo eso cuando llegan aquí en Francia. Después de los estudios, hay varias cosas que me gustaría que tomen nota, sobre todo lo que es el titre de séjour, que son como las cartas de el permiso de quedarse en Francia para poder trabajar. Entonces, una vez que ya ustedes hayan que hayan acabado sus estudios, tienen que pasar por la carta de séjour, de titre de séjour à recherche d'emploi y création d'entreprise. Es que lo que les permite quedarse un año más aquí en Francia para que puedan realizar su startup o abrir una empresa o buscar empleo. Cuando encuentre el empleo, la empresa tiene que estar de acuerdo a pagar un impuesto por contratar a un extranjero, y también ustedes van a tener que pagar un poco para tener el título de séjour salarié. Entonces es como una inversión que van a hacer, pero como ya vieron, los salarios de un ingeniero pues, son bastante elevados. Hay algunos consejos que les podría dar, como revalidar algunos de sus estudios con ENIC-NAIC, que permite tal vez no validar la licenciatura de 5 años como una maestría, pero también tal vez pueda hacer un bac plus 4, que son 4 años de estudio. Para que busquen empleo después de sus estudios, revisen la PEC, revisen Pôle emploi. Incluso si acceden directamente a PEC o Pôle emploi, desde ahorita puede ser mercado laboral francés y ver qué tipo de carrera les convendría a ustedes escoger. Y sobre todo, cuando lleguen a Francia tienen que tener mucha paciencia. Los trámites administrativos son muy largos. Y si es posible, desde ahorita abran una cuenta de LinkedIn para que puedan ser visibles para las universidades, ser visibles para las empresas. Y bueno, yo creo que sería todo por mi parte. Si llegan a compartir mi presentación, allá puse la bibliografía para que puedan encontrar
algunos sitios que son de bastante interés. Tengo muchos consejos, me gustaría platicar durante mucho más tiempo, pero solamente tengo 15 minutos y tuve que decir lo máximo que podía. Pero espero que les haya servido. No duden en realizar preguntas, espero que yo pueda ayudarles lo más que pueda. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Sí, pues gracias por haber respetado el tiempo y fue muy útil, enriquecedor tu testimonio. De hecho, tenemos algunas preguntas para ti. Silvana nos hizo el favor de reunir algunas, entonces te dejo la palabra, Silvana. Gracias, Adeline. Sí, José, de hecho hay algunas preguntas para ti. Pues la primera es que si tu maestría fue en francés y ligada a ella, que cuál era tu nivel de francés en ese momento. Fue en francés cuando yo llegué aquí en Francia, tenía un nivel de B2, pero durante un mes estuve practicando bastante, entonces hice un poco de trampa. Entonces vamos a decir que es como un B2.5. Okay. Y un poco también relacionado, que si te fue muy difícil aprobar el examen de certificación B2, ¿nos puedes hablar un poco, si quieres, de cuánto tiempo lo estudiaste antes? Pues la verdad, lo que les recomiendo es el sitio FunMatch, que les recomiendo bastante. Y no fue tan difícil, es bastante, desde mi punto de vista, es bastante fácil. Lo que tienen que hacer es entrenar con el sitio de HelloTalk para que puedan para mejorar la parte escrita. Escuchen podcasts, hay muchos podcasts que pueden encontrar en internet. Hay una radio que se llama Energy. Hay muchos podcasts, podrán escuchar diferentes tipos de voces, el tipo de chistes que hacen aquí en Francia, van a enriquecer mucho su vocabulario, entonces sí les recomiendo realizar todo, acceder a lo que tenemos ahorita que es el internet, acceder a todos esos recursos que tenemos en internet para poder mejorar el nivel de francés. Perfecto. ¿Y aproximadamente cuánto gastabas al mes? Al mes, como decía aquí, yo gasté casi 400 euros, pero era realmente, yo tenía una idea de casi no gastar mucho. Entonces, una vez que la CAF me ayudó a pagar parte de mi alojamiento, solamente eran 180 euros, la electricidad eran 20 euros, donde casi 3 euros era solamente por estar abonado a la electricidad. El internet, yo no contraté como allá en México, vamos a decir, el Infinitum. Yo utilizaba mis datos móviles, porque aquí dan casi 100 gigabytes por casi 9 euros, entonces casi nunca gastaba los 100 gigabytes. La comida gastaba 160 euros. Ahorita hay un programa de 1 euro por comida en los restaurantes de estudiantes, entonces eso me permitió no gastar mucho dinero cuando yo estudié allá en Francia, aquí en Francia, perdón. Ok. Y bueno, ligado un poco a los gastos que hacías, tú escogiste, más bien en la ciudad en la que estabas, ¿tú escogiste tu programa por tal cual por el programa, por la maestría, o te fuiste un poco más por la ciudad? Para ser sincero, yo le escogí por el programa. Fue una gran sorpresa cuando llegué a Lorient. Nunca había visto las fotos ni sabía realmente dónde estaba. No les recomiendo hacer esto. Pero cuando yo entré en Campus France, hice un gran filtro de universidades y yo realmente quería especializarme en sistemas embebidos, todo lo que es la programación en C de microcontroladores. Entonces, había universidades que ofrecían eso, más la parte de telecomunicaciones, pero yo realmente me quería concentrar solamente en la parte de programación de microcontroladores a un alto nivel. Entonces, había solamente dos universidades que proponían eso, y una era en París y la otra era en Lorient, sabiendo que París costaba más caro y que iba a pagar yo de todo con dinero, decidí partir sobre otra universidad. Ok. ¿Tuviste oportunidad de trabajar mientras estabas estudiando el máster? No tuve la oportunidad.
estuve haciendo las dos maestrías de la universidad, la maestría de la UNITEC y la maestría de la UBS. Y sé que es posible, tenía varios compañeros que estaban trabajando al mismo tiempo, pero tienen que estar dispuestos a casi no dormir, porque los horarios, al menos de la universidad y creo que de varias maestrías aquí en Francia, es de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Después pueden hablar con los profesores, ellos son muy comprensibles si ustedes trabajan. Les pueden, porque si faltan muchas clases, los profesores pueden rehusarse a que ustedes presenten el examen, pero si ustedes le dicen que están trabajando, comprenden la situación, entonces no habría problema por ello, que puedan trabajar y hacer sus estudios al mismo tiempo. Ok. Y para tu práctica profesional, cuéntanos un poco cómo fue el procedimiento para encontrarla. Va a ser muy similar a lo que van a hacer ahorita con Campus France. Tienen que hacer un CV, tienen que hacer la carta de motivos. Y hay dos tipos para postular. Sea la empresa va a buscar practicantes y va a colocarlos en internet que están buscando un practicante para que inicie tal fecha sobre tal proyecto. Entonces ustedes tienen que mandar sus documentos, o si no, ustedes lo que pueden hacer y lo que yo hice, buscar en la ciudad donde quieren ir, buscar todas las empresas que trabajen en el sector donde ustedes quieren trabajar. En mi caso, yo filtré todas las empresas que trabajan sobre los sistemas embebidos y mandar un correo a ellos. Aquí en Francia se conoce como la candidatura espontánea. Entonces mandan un correo diciéndoles que les interesa la empresa, que les gustaría realizar su stage con ellos y cruzar los dos para que ellos le respondan. Para ser sinceros, yo mandé casi 60 correos para mi primera stage y tuve 3 respuestas. Y para el segundo stage mandé casi 50 correos y obtuve también entre 3 y 4 respuestas. Entonces es algo que es largo, pero al final es bien recompensado. Perfecto. Y una última pregunta sobre también un poco el stage, es que si fue muy difícil para ti adaptarte al ambiente laboral como extranjero. El ambiente laboral, tal cual, ¿no? Porque yo trabajé ya en México, es más que nada, por eso les recomiendo el nivel de francés, obtener un nivel de francés más alto, porque en la universidad es bastante fácil poder comunicarse con sus compañeros cuando van de fiesta, con sus compañeros van a hablarle de tú, pero cuando estén en el trabajo van a hablarle de usted. Entonces es algo que se me complicó al inicio, tener que hablar de usted a todo el mundo, escribir muchos correos, tenemos que escribir muchos correos y escribir lo que se llama cahier de charge, que son documentos donde vamos a definir la parte técnica de un proyecto. Entonces siempre está el miedo de tener que realizar faltas de ortografía, pero también depende de las empresas. En mi empresa son bastante comprensibles. Bueno, comprenden que yo soy extranjero, incluso me ayudan, pero yo sé que tal vez no todas las empresas sean así. Entonces, lo que recomiendo es, si encuentran una empresa, sentir cómo son el equipo de trabajo, si realmente ellos los van a aceptar, los van a recibir y van a intentar que se integren a la empresa o los van a dejar en el rincón y si lo van a hacer como el extranjero. Entonces, yo tuve la fortuna que en mi primer stage, mi segundo stage y ahora donde trabajo, ellos siempre me han aceptado y ya. Perfecto, muchas gracias, José. Vamos a pasar con algunas preguntas para Adeline y León sobre el tema de la conferencia. Sí, claro. Entonces, la primera es si es necesario tener el título de ingeniería o de licenciatura al momento de postularse a una beca. Sí, claro. Bueno, depende. Recuerden que hay varios programas de becas, hay distintas convocatorias y cada convocatoria tiene sus requisitos específicos. Para el caso de las convocatorias de la Embajada de Francia, pues sí les puedo decir que por lo general se pide
el título o bien una prueba de que el documento esté en trámite, como puede ser una constancia oficial de la universidad donde diga que pues ya se cumple con todos los requisitos para el título y se obtendrá pues en tal fecha. Entonces, en este caso sí, pero revisen cada convocatoria porque algunas pueden ser muy específicas y pueden requerir el título y sin excepción. Gracias. La siguiente es si es posible crear una empresa en Francia. Sí es posible, lo mencioné al inicio, hay una visa especial al terminar sus estudios de maestría. De hecho, antes de que se finalice la vigencia de su visa de estudiante, hay que hacer el cambio a una visa de búsqueda de empleo, creación de empresa. Así les da como 12 meses en el territorio francés, perdón, para crear su empresa y después cambiar su estatus a una visa empresarial. Entonces, es totalmente posible al finalizar sus estudios, nivel maestría. La siguiente es, bueno, es un caso un poco particular, pero puede ser que algunos se encuentren en la misma situación. Quiero estudiar francés en Francia en enero de 2023 y entrar al máster en septiembre. ¿El trámite de candidatura lo hago al máster, lo hago con Campus France o directamente con la universidad porque ya estaría allá? Sí, bueno, depende un poco de las instituciones. Por lo general te van a pedir que de todos modos hagas el trámite a través de nosotros, porque pues tus diplomas van a ser mexicanos, tu título va a ser mexicano, etcétera. Entonces para la universidad es más sencillo recibir un expediente con nuestros comentarios y con todo el formato de los estudiantes internacionales para poder aceptarte. Desde luego, como vas a estar con un permiso de residencia en Francia, puedes intentar postular directamente, pero mi recomendación es que lo hagas a través de nosotros. De todos modos se puede hacer totalmente en línea para que pues tengas más posibilidades, porque además con un solo expediente pues tendrás hasta 7 oportunidades de ser aceptado. La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre las universidades públicas y las écoles d'ingénieurs? Y si dentro de las que mencionaron en la presentación, todas son públicas. Para reconocerla es bastante fácil, entre comillas, porque hay la palabra université en las universidades públicas, entonces ya lo pueden identificar solamente leyendo el nombre. Después, en cuanto a las escuelas de ingeniería, no es tan fácil identificar si es público o privado. En este caso, nosotros estamos aquí para ayudarlos, entonces no, todas las que hemos mostrado en la presentación son tanto públicas como privadas, pero sí todas están reconocidos por el gobierno y acreditadas para otorgar el diploma de ingeniero francés. Entonces, después, más a detalle, pública, privada, no duden en investigar y en acercarse a nosotros. La siguiente pregunta es si las instituciones todas tienen 1 o 2 periodos de admisión o si solo es posible entrar en septiembre. Generalmente solo tienen uno. El ciclo académico siempre empieza en septiembre. Esa es la regla, pero es cierto, en el caso de algunas escuelas privadas, puede haber un inicio de clases en enero, pero es excepcional. Son solamente algunas y son todas privadas. El ciclo académico oficial es en septiembre anualmente, entonces hay que considerar siempre las fechas de candidatura pues con la anticipación requerida. La siguiente pregunta es si el diploma d'ingénieur es reconocido fuera de Francia, específicamente en México. Sí, por supuesto que sí, el diploma de ingeniero es reconocido a nivel internacional, es el nivel máster en Francia y como hay un convenio de reconocimiento de títulos entre Francia y México, es reconocido igual como una maestría en México. Preguntan que si se puede hacer una estadía, por ejemplo, de un semestre nada más en Francia y cómo pueden empezar este trámite. Claro, estadía no sé si se refiere a práctica profesional o simplemente estancia académica, digamos un intercambio. En el caso de la práctica profesional, pues es posible si hay un convenio con una empresa y se pide una visa de practicante.
no pasa por nuestro servicio. Y si es en el caso de un intercambio o estancia académica nos mencionan cuatrimestre, ¿verdad? En el caso de un cuatrimestre, pues tendría que ajustarse primero porque en Francia van por semestres, o sea, es año académico y se divide en 2 semestres. Y por otra parte, tiene que existir un convenio entre tu universidad mexicana y la institución francesa a la que vas a ir, para que en el marco de este convenio, pues puedas revalidar las materias o parte de las materias que tomaste en Francia. También existen algunas movilidades individuales, digamos, es decir, fuera de convenio, pero son un poco excepcionales. Entonces te recomendaría ponerte en contacto directo con la universidad, ahí sí no pasas por nosotros, para conocer si ellos aceptan estudiantes de manera individual y si tu universidad en México está de acuerdo y la francesa también, pues puedes realizar esta estancia. Gracias. La siguiente pregunta es sobre el precio del máster de Espera, 3.000. Silvana, a lo Ajá. mejor voy a pedirle a José que deje de compartir su pantalla. Claro. José, ¿podrías por favor dejar de...? Gracias. Pensé que no me había oído. Bueno, la que sigue entonces es sobre el costo del máster, 3.770 euros, si es por todo el máster. No, es por año. Es un costo anual, 3.770 euros al año. Entonces una maestría dura 2 años. Entonces hay que multiplicar por 2 para prever bien su presupuesto. La siguiente pregunta es si para postular por Campus France, en Etudes en France, si ya han hecho candidaturas años anteriores, su cuenta sigue siendo válida. Sí, claro, siempre y cuando la cuenta se haya creado a partir de 2015, es válida la cuenta. De hecho, se tiene que utilizar la misma cuenta con el mismo número de identificación. Y si tienes algún problema para acceder, solamente contáctanos porque posiblemente haya que archivar el expediente para que puedas reiniciarlo y cambiar o actualizar la información. Pero sí es válida. ¿Cuál es la edad límite para postular al máster? Pregunta. No hay edad límite para postular al máster, entonces adelante todos. ¿Es posible postular a la maestría si apenas voy a terminar la licenciatura en diciembre? Sí, claro, pero sería para iniciar en el ciclo de septiembre 2023, porque es necesario que ya tengas el título o prueba de que pues está en trámite tu título. Entonces sí, pero para septiembre 2023. Otra pregunta es, con mi título de ingeniería mexicano y además una licencia profesional francesa, ¿puedo postular al máster 1 o al máster 2? Esto, hay un pequeño trabajo de investigación. Claro que sí puede postular al máster 1 y hacer la maestría completa en Francia sin problema. Después, si tu proyecto es postular directamente al segundo año de maestría y hacer como el programa en 1 año y no 2, tendrías que investigar un poquito las materias que cursaste tú, tanto en Francia como en México, y las materias, por ejemplo, del primer año de maestría. Si sientes que ya tienes los conocimientos científicos, técnicos, adelante puedes proponer tu candidatura directamente al segundo año de maestría. Algunas universidades lo aceptan totalmente, algunas universidades prefieren que hagas el programa completo de 2 años, entonces nuestra recomendación, como tienes 7 programas a los cuales puedes postular, es que hagas tanto postulación a Máster 2 como al Máster 1. Preguntan también si todavía es posible postular para comenzar en septiembre de este año o si tienen que esperar a la siguiente campaña de candidatura. En este caso les recomendamos contactar a su espacio Campus France, el que les corresponda de acuerdo a su estado de últimos estudios o de estudios actuales, porque la fecha límite pues cerró desde diciembre del año pasado, pero pues estamos viendo caso por caso y sobre todo quienes ya tienen un expediente bastante completo, si todavía podría entrar. Entonces contacten a su espacio.
Preguntan que si es posible hacer alternancia. Sí es posible hacer la alternance. La alternance es como una modalidad donde estás estudiando y al mismo tiempo trabajando en una empresa y generalmente recibes un sueldo para trabajar en esta empresa. Es posible si van a una formación de maestría que lleva al diploma nacional de maestría o al título de ingeniero. En este caso tendrían que tener un trabajo, un poquito como buscar una práctica con José, un trabajo riguroso de encontrar una empresa que le quiere contratar, porque es una condición para poder iniciar una maestría en alternance. Entonces, a veces la Universidad Francesa le ayuda a buscar esta empresa y si tienen un contrato se pueden inscribir. ¿Cómo se puede postular a la beca Erasmus? Sí, estas becas son gestionadas por la Comisión Europea. Entonces, te recomendamos entrar a la página de Erasmus Plus. Son programas que ya están establecidos entre distintas universidades europeas. A veces pasas un semestre en un país diferente para completar este programa y algunos de ellos ofrecen becas. Entonces te recomiendo ir a la página de Erasmus Plus. Generalmente los programas empiezan a salir entre octubre y diciembre de cada año, igual para empezar en septiembre del año siguiente, y ahí verás cuáles incluyen una beca. Preguntan que si es posible aplicar una beca antes de ser aceptado por la universidad y si pueden postular a más de una beca. La segunda pregunta es sí, recomendamos postular a varias becas, a lo mejor después tendrán que elegir una si están aceptados a varias. Y a la primera pregunta, algunas convocatorias sí piden la carta definitiva emitida por la institución, como por ejemplo las becas del CONACYT. Otras convocatorias de becas saben que estas cartas llegan muy tarde, a veces un poquito tarde en el calendario de las becas, entonces aceptan un comprobante de que están postulando, puede ser como el expediente de que ya terminaron el trámite de Campus France o un correo de la universidad que ya confirman la recepción de su expediente de candidatura. Entonces hay que leer bien los detalles de cada convocatoria de beca. Okay. Y sobre este mismo tema preguntan si hay límite de edad para las becas. Depende también de la convocatoria. Algunas sí, por ejemplo, la beca de excelencia EFEL, sí son máximo 25 años para maestría y 30 para doctorado, pero hay otras becas que no requieren ningún límite de edad. Entonces hay que revisar la convocatoria, pero existen unas que sí y otras que no. Preguntan que si la carta de motivos se redacta en inglés o en francés. Depende del idioma de su futura formación. Si están postulando a una formación impartida en inglés, van a escribir su carta de motivos en inglés, así que todos los documentos que van a añadir a su expediente tienen que ser traducidos al inglés y si es una formación impartida en francés, entonces todo en francés. Y también preguntan si hay becas para cubrir el costo de la formación. Pues hay una beca en particular que mencioné que vamos a lanzar, que se llama Marianne. En este año sí cubrirá el costo de la formación en universidades públicas francesas. Muy bien. Pues hay más preguntas, sin embargo, pues por el tiempo me parece que esas son las más repetidas y creo que se respondieron a todas. Gracias, Silvana. No sé si quieres cerrar, León, o si cierro. Claro, bueno, pues muchas gracias Silvana, gracias a Adeline y a José Antonio por su testimonio y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta presentación sobre las ingenierías a nivel maestría en Francia. Esperemos que les haya gustado y cualquier duda quedamos a disposición para acompañarlos con su proyecto. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias.